Fuimos creados para tener significado. Esto define lo que haces y nos lleva a un estilo de vida más sencillo. Si deseas que tu vida impacte, enfócala. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Despertando hacia el Poder. Así es, esta tarde en nuestro segmento Despertando hacia el Poder vamos a platicar con la licenciada Dagmar Polasek y hoy vamos a platicar justo de la culpa, cómo dejar de vivir con culpa, cómo soltar nuestras culpas. Ese es nuestro tema. ¿Cómo le hacemos? Esa es la pregunta que todos le hacen en la clínica a la licenciada. ¿Cómo está? Bienvenida. Bien, gracias. Aquí sin culpas. Sin culpas. Ay, sí. Mire que realmente para culpas la vida, ¿verdad? O sea, desde cosas muy chiquitas hasta cosas que realmente nos paralizan un poco, nos impiden seguir adelante, porque se vuelven como esa mochila que llevamos encima, que no la llevamos cargando, la llevamos que ya no la soportamos. O sea, realmente las culpas abarcan muchas cosas, desde cosas muy chiquititas a las que a veces no le ponemos mucho corazón, pero que ahí empieza. Ala, sí. Bien, hola. Qué alegre estar aquí, acompañándolos a ustedes, y vamos a hablar precisamente de esa mochila de piedras que llevamos en la espalda cargando, y vamos a ver si hoy logramos con la plática, con la información, que abran la mochila y tiren las piedras. No guarden ninguna para después. No, ¿verdad? se las tienen que guardar de verdad. Ya se van a llenar de otras y hay que volver a vaciar. Claro que sí. Y así una y otra vez. Usted nos mandó hoy un contenido muy, muy bonito. Ahorita lo estaba leyendo en lo que estaba sonando el musicón aquí en Globo, y se los recomiendo mucho. Solicítenlo enviando la palabra contenido al 5025. Y usted empezaba hablando, Dagmar, sobre la culpa, y que es una de las emociones más destructivas que existen. ¿Por qué? Fíjate que la culpa tiene la característica de que nos hace daño, nos invade, nos llena de miedo, nos llena de dolor, nos llena de angustia. Sabes que con ella nos destruimos a nosotros mismos, nos castigamos a nosotros mismos. La culpa es la forma en la que yo me cobro lo que creo que debo. Es la tergiversación negativa de la responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Originalmente la culpa es una situación sana, necesaria. Es la forma en que nos enteramos de que hemos hecho daño. Pero ¿qué ocurrió? En algún momento del camino nos hemos ido dando cuenta de que a través de la culpa tenemos poder sobre los otros. A través de la culpa tenemos la capacidad de dominar a los otros y hacernos dueños de ellos. Y yo, a través de la culpa, tengo la oportunidad de hacerme en teoría responsable, pero en realidad no. Solamente me hago daño, me lleno de miedo, me lleno de vergüenza y voy llenándome de estas piedras pesadas que decíamos en un principio. Claro, y me llamaba mucho la atención uno de los párrafos que ponía que quien se siente culpable busca ser lastimado y por ende en algún momento va a lastimar a otros, porque está lastimado, porque está herido. Así es. Lo que pasa es que cuando hay un crimen, hay un castigo. Cuando yo me siento que he fallado, debo algo, llevo la culpa conmigo. Entonces, como me siento que necesito expiar la culpa, como necesito ser castigado, voy a ver quién me castiga. Y es muy interesante porque yo también estuve en estas información que fui recopilando y leyendo, encontré esto que dice: la persona inconscientemente busca sufrir, siempre termina relacionándose con la misma clase de gente que le hace mal. Todo aquel que sienta que no tiene valor buscará que las demás personas le refuercen la creencia. Y me llamó mucho la atención encontrar esta definición bajo el título de culpa. Yo lo tenía en otro lugar.
Pero ahora he encontrado que muchas veces las personas que se hacen daño a sí mismas, que están en una relación tóxica, que están con un jefe que las maltrata, que es la persona a la que siempre le va mal, que uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué siempre que salimos a esta persona le sale el pelo en la sopa? ¿Por qué siempre que salimos a esta persona se le pinchó la llanta del carro? ¿Por qué a esta persona siempre sufre, siempre le va mal? Y resulta que según esta información, cuando yo me siento mal, cuando yo me siento en culpa, cuando yo me siento que la debo, la pago constantemente. Claro. Entonces pueden venir estas heridas de culpa desde hace mucho tiempo, de cosas que se nos salieron de las manos, como está registrado en el inconsciente, Dagmar, y no siempre se va a desarrollar de la manera como nosotros racionalmente creeríamos. Exacto. ¿Verdad? Y esa es la parte delicada, porque todo es inconsciente. Entonces ya a la hora de que nos merecemos, entra mucho aquí el tema del merecimiento, por ejemplo, que lo hemos platicado en otras oportunidades. Merezco una relación de pareja saludable, una relación familiar armoniosa, merezco un trabajo donde todo camine bien y llevar relaciones sanas a nivel laboral, por ejemplo, pero los antecedentes pasados, que casi no platico, que no le digo a nadie, que mejor que se queden en secreto porque nos dio vergüenza o porque de esas cosas no se habla con todo el mundo, están ahí guardadas. Y a pesar de que quiero merecer todo eso, y lo merezco, en efecto sí lo merezco, mi forma de llevarlo a la práctica y de actuarlo ya en la vida concreta es otra cosa, es el otro lado de la moneda, y es la parte que a veces nos cuesta mucho entender, porque como todo esto es tan inconsciente, Dagmar, cuando uno le dice estas cosas a la gente, lo primero que nos pasa es, y nos ha pasado a todos, no sé si a usted, pero por lo menos a mí sí, y uno dice, no, ¿cómo va a creer que yo quiero estar mal? ¿Cómo va a creer que yo quiero estar enferma? ¿Cómo va a creer que yo no quiero que estas relaciones funcionen? O sea, nos choca a veces, pero es porque es algo inconsciente. Inconscientemente me castigo, inconscientemente no me siento merecedor de estar bien por este antecedente de antes, que no se solucionó y que se quedó ahí tapado, así como solemos tapar algunas cosas, ¿verdad? Póngale la toalla encima y ahí que se quede. Algo así nos pasa a veces a nivel emocional, Dagmar. Ahora que decías, póngale la toalla encima para que nadie se dé cuenta, recordé, no sé si vieron alguna vez Seinfeld, este programa que era sobre nada, que era una comedia, y un día ellos llevan un televisor en el asiento de atrás y le dice George, el amigo, le dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer para que no nos rompan el vidrio y nos roben el televisor? Dame tu suéter, y se lo pone encima. Claro. Y obviamente era un televisor con un suéter encima. Era imposible que la gente de afuera no se diera cuenta y creo que se lo roban, ya ni recuerdo qué pasó. Pero es lo que tú dices, hacemos este tipo de cosas. Tratamos de disimular un elefante con un suétercito y según nosotros nadie se dio cuenta que es un elefante, nadie se dio cuenta que es una televisión. Pero nosotros lo sabemos. Lo malo es que no lo sabemos en una manera saludable, no lo sabemos en una forma en el que yo voy a confrontarme a mí, me voy a perdonar, voy a solucionarlo y entonces estaré bien. Porque así como no manejamos el tema de la culpa a nivel sociedad, tampoco manejamos el tema del perdón. Simplemente cuando fuimos pequeños nos dijeron para socializarnos, no hagas, no digas, no pienses, yo te digo qué hacer. Y cuando el niño o la niña decidían pensar por sí mismos, actuar por sí mismos, sentir por sí mismos, ¿qué nos pasó a todos? Nos regañaron, nos castigaron, nos socializaron. ¿Y qué era la sensación que nos quedaba en la panza? Culpa. Soy malo, soy inadecuada, soy tonta, soy feo,
soy un hijo malo y merezco un castigo. Y a la próxima vez que mamá o papá se enojaban o la abuelita se enojaba, solamente se fue poniendo otro ladrillito de culpa y después otro ladrillo sobre otro, sobre otro, sobre otro. Y cuando vamos creciendo resulta que tenemos murales enteros cubriéndonos de culpa. A mí me dicen muchas veces en la clínica los pacientes, es que hay una pared que no puedo atravesar. Físicamente o literalmente sienten esta pared y es la pared de la culpa. Lo que ocurre es que, creo que lo he dicho muchas veces, pero ahí va de nuevo, de los 0 a los 5 años se forma la personalidad. Y generalmente de los 0 a los 5 años en el que el bebé está absorbiendo el 80% de quién va a ser en su vida, es en esa época en que los padres son jóvenes, son inmaduros, son primerizos muchas veces y no saben cómo guiar el corazón de ese niño o de esa niña. Entonces, los van llenando de culpa, los van llenando de miedo, los van llenando de vergüenza. Ay, tú cállate, tú no sabes, tú quítate, eres muy pequeño, tú no puedes porque eres chiquito, el otro día lo botaste y lo hiciste mal, eres inútil. Y lo que queda ahí en el niño es culpa, una culpa gigantesca que me hace sentir inadecuado. ¿Y qué pasa cuando, tú sabes qué pasa cuando a mami la enojas, ¿verdad? Te voy a castigar porque eres malo. No, o sabe que otra a mí me duele y lo he oído muchísimo a veces de mamás en muchos lugares públicos sobre todo, que pues yo creo que se les sale inconscientemente, pero quizás no saben el daño que le pueden causar a un niño con esas palabras. Si no lo haces ya no te voy a querer. ¿Te podés imaginar el nivel, el tamaño de culpa y castigo que viene entretejido y que cae como una bolsa de ladrillos que se unen a este montón de culpa que ya tenemos? Claro. Yo recuerdo, y creo que también lo he contado en una ocasión, estaba con una tía que estaba cuidando a una sobrinita en común y le quitó el pañalito, le limpió la vulva, le limpió sus partes íntimas a la niña, de una bebé de pañal, y con la crema le tocaba, mientras le aplicaba la cremita en la vagina y le decía, shuka, 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 señalando a su parte sexual. Entonces, desde ahí ya tenemos realizada la culpa con la sexualidad, la culpa con el cuerpo, la culpa con lo que digo, el miedo a hablar, el miedo a decir, y por eso nos encontramos con el castigo a mí mismo. Pienso, ¿cómo pude haber dicho lo que dije? ¿Cómo pude haber hecho lo que hice? Yo no sé si les ha pasado, pero que uno en el silencio de la noche, en la soledad conmigo misma, llega uno a la cama y se acuesta y está, ay, no le debí de haber dicho, ay, no debí de haber hecho. Hice mal, fui mala, fui tonta. Y como ya nos enseñaron que a todo lo que hicimos mal se nos debe de castigar, ya nosotros de adultos hemos tomado el papel de nuestra mamá o de nuestro papá y ya nosotros nos autocastigamos como una consecuencia lógica de ese castigo que mi mamá, que mi papá, que mi abuelo, que la iglesia, el maestro me dieron. Pero no me enseñaron una forma saludable de hacerlo. Solamente me enseñaron la mitad del camino. Porque la mitad del camino sí es, siéntete incómodo porque hiciste algo que incomodó a otra persona. Eres culpable, eres responsable.
La solución sana es, eres responsable, ve y pide perdón, ve y repáralo, ve y repónelo, haz algo para reparar el daño y se acabó. Sigue feliz con tu vida, sigue libre. Ese es un circuito saludable. ¿Qué pasa con el circuito enfermo? Nos han enseñado, hice daño, me debo de sentir mal, me debo de sentir peor, debo de llegar a sentirme más que basura y me debo aislar, esconder, avergonzar, que nadie me mire, que nadie sepa todo lo malo que yo hice, dije o pensé. Entonces, como no hay una válvula de escape, no hay un circuito por donde esto se desahogue, por donde esto salga, la persona se lo queda adentro y empieza a volverse un hábito de vida. Digo mal, me siento mal, me escondo, me hago daño, merezco ser dañado, hago daño a otras personas, me siento mal, me vuelvo violento y así se va coleccionando hasta que vivimos atorados y atrapados en la culpa. Claro. Y sabe qué otra cosa, hace unos días platicábamos del tema del chantaje emocional que una de sus primitas, hermanas, gemelas, sí, es así, es la culpa, ¿verdad? Es así la como clon. O sea, tiene que salir ahí porque si no, ¿cómo lo chantajeo o cómo la chantajeo? Uh-huh. Tengo que hacerla sentir culpable de alguna manera. Cuando nosotros sentimos mucha culpa, aunque no lo expresemos, no le contemos a nadie, pero internamente así vivimos, uh-huh. Como me pasa algo malo, justo me tiene que pasar, es que bueno, me pasa por tonta, me pasa por lo otro, ¿verdad? Ajá, me lo merezco. Me lo merezco. Uh-huh. Cuando nos vamos relacionando, no nos vamos relacionando de manera sana. Y como solo eso hemos tenido adentro, no podemos dar otra cosa, ¿verdad? Uh-huh. A la hora de relacionarnos, para poder exigir, para poder controlar, para poder solucionar, entre comillas, según nosotros, recurrimos a la culpa. Entonces, ahorita nuestra relación no está muy bien, entonces yo le cuento una anécdota, algo que me esté pasando, me pongo a llorar. ¿Y qué la hago sentir? Tienes razón, como no la he llamado, de todo el mes que no vine al programa me desaparezco, no le pregunto cómo está, qué mala amiga soy, sí, de veras, Judith, ¿verdad? O sea, hasta hoy yo se lo estoy diciendo de broma en broma para que le quede, no, pero dígame si no. Entonces ya empieza uno a vivir en este círculo y en este juego. Ya no solo yo me siento culpable por un montón de cosas que ni les voy a contar, sino que ya ahorita que la miro a usted, que no tiene ni vela en ninguno de mis entierros, como solo así me sé relacionar, tengo que hacerla sentir culpable de alguna manera. Y digan si no, ahorita que están escuchando el programa, revisen en sus amistades, en su gente cercana, si no siempre hay a veces una persona que es así, que llega uno, la saluda, no está pasando nada grave, nada malo, y viene un reclamo, como para ver si uno se siente culpable de sí, tenés razón, no te he atendido lo suficiente, sí tenés razón, te tendría que haber llamado, porque así nos aprendemos a relacionar cuando nosotros tenemos culpa. Entonces no pensemos, ay, pero es lo otro, eso solo es un reflejo de que muy dentro de nosotros hay culpa. Exacto. Hay raíces de culpa. Es que la crítica, la persona criticona, la persona que todo el tiempo está señalando el error del otro, esa persona se crió dentro de del vientre de la culpa. Sí. Esa persona se le culpó demasiadas veces de muchas cosas y no se le enseñó la puerta de salida. Se han fijado que en todos los lugares, en todas las empresas, en todos los cines, estadios, en el avión, en cualquier lugar en el que uno está, debe de haber una puerta de salida de emergencia. El problema con el tema de la culpa es que solamente nos enseñaron a sentirnos culpables, nos enseñaron a sentirnos avergonzados, porque era necesario para socializarnos, pero no nos enseñaron a sentirnos
capaces de ir y pedir perdón y soltar esa culpa. ¿Por qué? Porque en el mismo día en el que ocurría un evento desagradable con el niño o con la niña estudiando, no queriendo hacer la tarea, en ese mismo día ocurrieron 4, 5, 6, 8 amenazas de los padres, 10, 12, 15 insultos, dudas de la capacidad de la persona. Entonces, el niño o la niña se van formando con esta creencia de soy inadecuado, soy incapaz, soy malo, soy ineficiente, nunca voy a lograr alcanzar mis metas, nunca voy a poder ser feliz, porque además de que no lo voy a lograr porque obviamente estoy mal hecho y obviamente soy defectuoso o defectuosa, encima no me lo merezco, porque mi mamá dice. Entonces, te puedes imaginar cómo esta misma persona ya creció, ya es una mujer, va a tu cuchubal, te encuentra y te dice, Judith, ¿en serio? No te importo. Pero tienes razón porque igual no le importo a nadie. Igual. Claro, o sea, en su creencia, en serio, es real. Totalmente real. Y es que eso es lo que pasa. Que los que hemos trabajado en nosotros mismos y hemos logrado encontrar la puerta de emergencia de salida a la culpa y hemos descubierto una libertad interior y una posibilidad de vivir bien, se nos hace muy difícil a veces entender que eso es real y que esa persona honestamente está sufriendo y tú la ves haciéndose daño. Claro, y sabe que, sobre todo que quiere, quien maneja culpa, quien maneja chantaje, quiere no perder algo, quiere aferrarse, quiere que estén ahí a la par, pero con esas actitudes uno crea lo contrario, y en eso no pensamos. Cuando nos aferramos muchísimo a algo, lo más seguro es que ya casi nos lo arrebatan, y uno solito se lo arrebató, se podría decir. Uno solito lo perdió. Claro, porque por ende la gente se empieza a alejar. O sea, cuando ya es mucho, ahorita me gustaría que fuéramos con ese retrato del culpabilizador que me dio, lo vi en el contenido y me dio bastante que hacer. Ahorita le voy a leer algunas de las características, porque con una persona así uno agarra los tenis, como dice una amiga, me los pongo, me los amarro bien y salgo corriendo ahorita. Pero nosotros queremos lo contrario, que se queden esas personas en nuestra vida, pero no pensamos que con estas actitudes el efecto va a ser el contrario, justo el que no quieren, porque nadie quiere quedarse solo, nadie quiere que le dejen de hablar, nadie quiere ser rechazado. Eso no es cierto, de que no me importa, quien quiera estar que se quede y quien no que se vaya. Puro cuento. Eso es, en el fondo no es así, pero nuestras actitudes nos ponen a veces en terminar relaciones, que la gente ya no quiera convivir, que ya no la vuelva a invitar a Dagmar al cuchubal, porque no me atiende lo necesario. Otra vez. No me atiende lo necesario como amigas. Dígame si no. Entonces se termina a veces alejando más, poniendo más distancia, y por lo mismo alimento más mi culpa. Claro, ¿quién va a querer ser mi amiga? Toda la gente se va. Eso en psicología se llama una profecía que se cumple. Yo ya sabía que esto iba a pasar, porque siempre me pasa. Alguien esta semana que llegó a la clínica me dijo, es que ya vio, no conseguí parqueo, no me logré parquear a tiempo, vine tarde, pero es que esta es una mala suerte que me acompaña en todos lados y ya hasta le tengo cariño. Ya me acostumbré a esta mala suerte. Entonces, mi pregunta como terapeuta es, ¿no será que no te organizas con una agenda y no tienes un reloj al cual seguir? Me dijo, no creo. Yo creo que es mala suerte. Claro. Y así es, para ella en su creencia es tan fuerte que sí. Sí, no entonces, hay otra opción. Cuando una persona externa, cuando el terapeuta, cuando la amiga, cuando el marido, cuando el hijo, los confrontan y les dicen, esto que tú estás diciendo no tiene sentido.
este daño que tú te estás haciendo a ti no es justo y tú mereces estar en paz. La persona honestamente cree que está cometiendo muchos crímenes al ser como es, metiendo la pata, y por lo tanto necesita un castigo permanente, un sufrimiento permanente. Pero en ese sufrimiento permanente yo ya vivo en un lugar oscuro, en un lugar de temor, en un lugar de angustia, en el que por supuesto no sale el sol, no hay pajaritos, no hay nubecitas, no hay cielo azul, ni florecitas, hay puro temor. Entonces, a las personas que invitan a su mundo, las hacen sufrir también. También. Vámonos con este retrato de un culpabilizador. Me llamaron muchísimo la atención algunas de las características. La primera, se está quejando casi siempre, por no decir siempre, ¿verdad? Es lo que decíamos, esta persona, como la característica es la crítica, entonces yo me critico a mí, critico las situaciones y critico todo porque nunca me siento bien, nunca me siento conforme. Claro, y porque nunca va a ser suficiente. Esa es la parte bien delicada también, porque a veces es como un pozo que ¿quién llena ese pozo, Dagmar? Es que nunca va a ser suficiente porque a mí no me dejaron mis papás ser suficiente. A mí me dijeron que no lo hice bien. A mí me dijeron que era malo, que era mala, que era tonta. Entonces, no me abrazaron, no me dijeron, está bien, vamos a hacerlo de nuevo. No me dijeron, está bien, tienes apenas 4 años y se supone que aún no lo sabes hacer, lo vamos a aprender. No me dijeron, pues sí, a veces a mí también se me cae el vaso de leche y también he regado la leche. Eso no me lo dijeron, solo me dijeron que era estúpido, que me agarraron con el cincho, me agarraron con la paleta y me hicieron sentir que era completamente ineficiente y mal hecho. Esa creo que es la sensación del culpable. Claro, estoy mal todo hecho. Todo lo hago mal. Y hago mal. Entonces, si yo soy malo, todo lo hago mal, ¿por qué tú vas a hacerlo bien? Claro. Vámonos con otra característica. Suele ser buen conservador y encantador. Conversador. Buen conversador y encantador. Aquí, una persona que está viviendo en el mundo del perfeccionismo, porque en realidad la persona que se critica mucho aspira a ser perfecta y tiene la necesidad de llegar a la perfección. Entonces son personas que como cometieron muchos errores, ensayaron muchas veces y se han superado a sí mismos. Parece una contradicción, pero hay 2 tipos de culpables. El culpable que solamente se queda quieto y no funciona, no evoluciona porque soy malo, y el culpable que evoluciona a niveles de perfección gigantes, porque les voy a demostrar, van a ver, me voy a ganar el amor. Entonces, ese tipo de culpable es un buen conversador, habla lindo, es encantador, te hace creer que es una gran persona, pero podríamos decir que es alguien medio cuentero, que infla la verdad, que miente un poco, porque no quiere que sepamos que es inhábil, no quiere que sospechemos que alguna vez fue un niño miedoso, no quiere que sospechemos que alguna vez lo hizo mal. Entonces, es esta persona encantadora que te envuelve y que te dice yo soy el mejor, yo lo hago bien, y que hay una parte de ti que no le cree. Esa es la persona. Bien. En general, otra característica, en general suele ser muy apreciado, nunca tiene la culpa si las cosas se tuercen o salen mal. Como sufrió tanto en su infancia al ser culpado,
como sufrió tanto al sentirse rechazado por papá y mamá o ineficaz, aprendió a darle la vuelta a la verdad para culpar a alguien más. Aprendió a esconder su error, aprendió a esconder el vaso roto, aprendió a esconder debajo de la cama el desorden para que papá y mamá no siguieran regañándolo. Entonces esto ya lo va trasladando a su vida futura con las personas en su vida adulta. Y como no me puedo descuidar a que me vuelvan a castigar, a que me vuelvan a regañar, porque qué miedo, entonces cometí un error en el escrito, tengo que taparlo y eso lo tengo que volver a tapar, y se van volviendo personas muy mentirosas que se envuelven en mentiras para que nadie sospeche, y son mentiras muy buenas porque tienen años practicando el desviar al enemigo. Claro, que no desconfíen de mí. Eso. Muy bien, vamos a seguir platicando de estas características de quien culpabiliza, pero esto después de la pausa. Les recuerdo, tenemos un contenido muy interesante con muy buenas recomendaciones. Solicítenlo enviando la palabra contenido al 5025. Ya regresamos. Es momento de compartir los mensajes de nuestros patrocinadores. En breve continuamos con el programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Para recibir las recomendaciones de este tema, envía la palabra contenido al 5025. Continuamos con más del programa, hoy platicando con la licenciada Dagmar Polasek sobre el tema Viviendo sin culpas. Muchísimas gracias a ustedes por seguir en sintonía y muchísimas gracias a quienes ya nos dejan sus consultas a través del Facebook o a través de mensaje de texto en el 5025. También pueden solicitar el contenido enviando la palabra contenido al 5025. Seguimos con estas características del culpabilizador. Esta me llamó muchísimo la atención, Dagmar. ¿Te hace creer que es culpa tuya si las cosas no van bien? Porque como la otra persona es la que ha dominado sobre las creencias del niño, es que estamos hablando de niños heridos que crecieron con las heridas, y las heridas impuestas por papá, mamá, iglesia, colegio. Entonces, muchas veces, como a ellos se les dijo, por tu culpa no vamos a ir a misa a tiempo porque ya te ensuciaste, por tu culpa no vamos a ir al viaje porque perdiste las clases y perdiste el año, por tu culpa. Entonces, ¿qué es lo que aprenden a hacer cuando ellos son el adulto y ellos son el grande? A decir, por tu culpa. Entonces, es solamente un niño herido, es solamente un niño señalado por la culpa, que al crecer es un niño grande con una herida grande, al que se le enseñó a ser culpable y al que se le enseñó a culpar. Claro. Y ese es el punto, que lo vamos llevando a todas nuestras relaciones laborales, personales, familiares, y se nos puede estar saliendo de las manos en este momento, porque no podemos vivir culpando a toda la gente. Y tampoco podemos partir desde el principio en el que yo soy malo, yo soy defectuoso y yo lo estoy haciendo todo mal, porque tristemente, como tú decías hace un rato, es una predicción que se cumple. Claro, y que va a reforzar todavía más todo lo que yo ya pienso de mí. Y como yo inconscientemente creo que soy malo, porque eso me dijeron, pero hice mis esfuerzos para ser bueno, juro que yo lo estoy haciendo bien. Pero como yo sigo creyendo en el fondo de mi mente que yo soy malo, cometo errores en contra de mí, en contra de mi agenda, en contra de mi horario, en contra de mi bienestar. Pero como se supone que ya soy grande y se supone que ya lo superé, seguramente es culpa tuya,
porque yo no lo hice bien. Seguramente es culpa de mi esposa, seguramente es culpa de mi esposo, seguramente es culpa de mis hijos, porque yo ya soy grande, yo ya lo superé. Y obviamente, como les repito, sigue siendo un niño pequeño herido, con una herida gigantesca y una marca a lo Harry Potter que dice, yo soy malo. Muy bien. Otra característica, te hace creer que su felicidad está en tus manos. Nuevamente, como de pequeño, si el niño cometía un error o si el niño tenía un accidente de pañal o si el niño tenía un raspón o algo, entonces todo el funcionamiento de la casa se detenía o se atrasaba, el de adulto sigue pensando lo mismo. Entonces dice, si las demás personas se equivocan, se tropiezan, se manchan, se lastiman, es a propósito para hacerme daño a mí. Y entonces mi felicidad depende que tú estés a tiempo. Mi felicidad depende que tú saques la universidad. Mi felicidad depende de que tú me acompañes a la reunión con mi familia. Porque si tú no vas, yo no voy a poder estar contento. Porque me van a preguntar que por qué fui solo. Y me voy a sentir solo y me voy a sentir rechazado y se van a dar cuenta de que en realidad no me querés y se van volviendo cosas pequeñas en gigantescos huracanes que se llevan todo lo que está ahí, todo lo relacionado a la felicidad. Muy bien, aquí entran tantas cosas, ¿verdad? Esto me llama mucho la atención. No te acusa directamente, sino que de forma retorcida y sutil. Sí, como veníamos revisando, esta persona tiene confundidas las responsabilidades, tiene confundidas las verdades. Entonces, como su mundo está lleno de confusión, intriga, miedo, calumnia, vergüenza, entonces voy a trasladárselo a la otra persona. Y la voy a hacer sentir que es la responsable, que es la culpable, pero como esto es algo que ocurre muchas veces dentro de casa, con mamá, con papá, con a veces hasta la sirvienta tiene que ver, los abuelos, entonces ya es una forma en la que nos comunicamos en la casa, ya es una forma en la que nos hacemos daño unos a otros, entonces esta persona sale de su grupo familiar y llega a la sociedad y hace las cosas de manera extraña. Claro. Y me llama mucho la atención también esto. ¿Te sientes culpable en su presencia? ¿Tienes la impresión de hacer las cosas mal e intentas cambiar para tratar de darle satisfacción? Como es un niño grande, como es todavía un pequeño con una gran herida, se siente vulnerable, pero no quiere que nosotros nos demos cuenta de que la culpa le hace sentirse vulnerable. Entonces la cubre, haciéndonos sentir que nosotros fuimos quien le dañamos, haciendo sentir a quienes le rodeamos que nosotros le hicimos daño. Y pierde la capacidad de hacerse responsable de sí mismo, porque como aprendió, a mí me señalaron y cuando estábamos solos con mi mamá me hablaba mal de mi papá. Y cuando estábamos solos con mi papá me hablaba mal de mi mamá. Y cuando me dijeron que no se podía que me compraran algo que me prometieron, me dijeron que era culpa de alguien más. Y vemos que esta palabra culpa la tenemos en el vocabulario todos los días. Y una de las primeras etapas de sanar es reconocer las palabras dañinas como culpa y removerla afuera de nuestra forma de hablar, porque al culpar a otros
les hacemos sentir inválidos, vulnerables, malos, y al culpar a otros los hacemos sentir inferiores a nosotros. Claro. Entonces nos hacemos sus dueños. Ahora, a mí me llama mucho la atención esto, porque aquí ya vimos que ya es un juego, ¿verdad? Tú dices una cosa y yo me siento culpable y después yo hago otra cosa para que tú te sientas culpable. Así nos relacionamos como tirándonos la pelotita a ver quién es más culpable que quién a la larga, ¿verdad? Reforzando muchísimo nuestras creencias y todo lo que hemos aprendido desde muy pequeños. Entonces, le consulto, como hemos platicado en otros temas, por ejemplo, de pareja, para que esto se dé, yo también tengo que estar disponible. Exacto. A esto. O sea, esto que usted me tira y me rebota, a mí también me hace clic. Por eso yo entro en este juego y me relaciono con usted. Si yo no estoy en esa vibración, en esa conexión, porque ya lo sané o porque tengo otros problemas, pero en este específico de la culpa o el merecimiento, el chantaje emocional, todo esto, ahorita no es mi problemática, puedo caer un par de veces y después decir, yo con Dagmar ya no puedo relacionarme. No sé qué le pasa conmigo, pero todo es mi culpa, todo me critica, todo hace, entonces ya me empiezo a alejar. Cuando no pasa eso, es que yo también tengo una identificación, porque me quedo ahí y me relaciono 20 años con usted, por ejemplo. Exacto. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros somos muy seres de hábitos, y cuando crecimos en mi casa nos tratábamos con culpa, entonces voy a buscar a gente que culpe. Voy a buscar a gente que haga daño, voy a hacer daño y nos vamos a dominar, a manipular para sentirnos en la misma confianza y en el mundo conocido, aunque sea doloroso, aunque sea destructivo, pero es lo que conocí y es lo que conozco y es lo que sigo replicando en todas mis relaciones, amistad, pareja, compañeros de trabajo, jefe, maestros, compañeros de escuela. Pero ¿qué es lo que pasa en el ejemplo que decías del Cuchubal? Estoy en el Cuchubal con esta amiga que me critica y me reclama que no me he interesado por ella en muchas semanas. Y si soy una persona que estoy habituada a la culpa y estoy habituada a la autocrítica y hacerme sentir mal, voy a engancharme y voy a comprarte la culpa que me estás vendiendo y voy a entrar en el juego. Entonces me voy a pelear con esta persona y esta persona se va a pelear conmigo, pero seguimos en una pelea por muchas semanas y probablemente las otras amigas del Cuchubal no crecieron de esa forma. Entonces ellas solamente dicen, bueno, sí, yo me he dado cuenta que ella se queja mucho, pero yo no le hago caso porque yo entiendo que ella sufre mucho, te dice la gente. Pero a mí no me importa porque a mí no me duele, a mí no me afecta, a mí no me enoja. Entonces esta persona no se engancha porque no vive en el mundo de la culpa. Quien se queda ahí es porque le sigue resonando, entonces tiene un porqué. Y una cosa positiva, porque a veces una de mis mayores peleas en psicología era, pero ¿por qué si esto me hizo sufrir de niña? ¿Por qué si esto me hizo de cuadritos mi infancia de niño? ¿Cómo así que voy a crecer a seguir viviendo igual de mal? Y voy a buscar a la gente a que me siga haciendo daño y yo hacerles daño y voy a perpetuar el dolor por los siglos de los siglos y las generaciones de las generaciones. A mí me molestaba mucho. Y entonces lo preguntaba en cada conferencia de psicología, en cada momento que venía al caso, levantaba la mano y preguntaba lo mismo. Y la explicación es, a través de la repetición de las vivencias, es que nosotros podemos hacernos conscientes del daño que me hace, podemos realizar y comprender esto es insano o tóxico para mí, por lo tanto voy a trabajar en sanar y cortarlo. Pero existen nuevamente dos caminos. Un camino es, me entero
lo reconozco, lo llevo a mi terapia, lo sano y lo dejo de hacer. Y busco que mi pareja y mis hijos tengan una experiencia distinta a la que yo tuve, porque sí es posible sanar y sí es posible tener una vida diferente. Y existe el otro grupo de personas, el que solamente se escuda en decir, pues esto es lo que me tocó, pues esta es la vida que me tocó, y voy a seguir dando vueltas en el juego de la culpa eternamente. Claro. O me doy cuenta por temporadas o por momentos, pero no decido hacer nada. Exacto, y es que la vida nos trae los espejos de ese otro que se parece a mi mamá, de esa otra que se parece a mi papá, de ese otro que se parece a ese maestro que me hizo tanto daño, no porque la vida la tenga contra mí, no porque Dios me quiera castigar, ni porque yo sea muy malo. La única forma que podemos sanar, la única forma en que podemos eliminar un patrón es hacer de caso como si fuera un tumor. Debemos encontrarlo, abrir, buscarlo, sacarlo y extirparlo y después cerrar. Entonces, la repetición del sufrimiento es una oportunidad para sanar. No es una invitación a seguir siendo víctima por el resto de mi vida. Claro. O sea, la idea de que nosotros hacemos todos estos programas no es que la gente diga, sí, estoy bien o mal. O sea, ya voy con todo lo que dijo Dagmar, ya si ya pensaba que estaba mal, hoy ya llené todo el checklist, tengo todas las características. Sí, ahorita vamos a decir encima otras. Entonces, uno no es para eso. No, o sea, no es para terminar de una vez de lapidarnos y latigarnos y todo eso. Pare de sufrir. Sino de decir, es cierto, me he sentido así, en tales y tales circunstancias, justo me ha pasado eso y lo vi de un lado y no vi que podía tener otra respuesta. Es para eso que hacemos esta confrontación, no para decir, así ya para que me digan que estoy mal, ya sé que a mí yo tengo una amiga que siempre me dice eso, ya no me digan, ya sé que estoy mal. Y no es eso. No voy a salir jamás de esto. Pero no es por ahí, ¿verdad? Sino es para darnos cuenta. Y otra cosa, además de esto, Judith, es cuando yo estoy en la clínica y tengo a las personas enfrente de mí sufriendo, metidas en aquel sufrimiento y en alguna forma disfrutando el dolor. Entonces, muchas veces recurrimos a decirle, mira, esto que estás es una pared, y es una pared que te conoces, y es una pared en la que has estado 1500 veces antes, y vuelves al mismo lugar, y vuelves a sufrir con lo mismo, y a sentirte miserable con las mismas cosas. ¿No te has aburrido? Pues tal vez sí, me dice. Entonces, en ese momento en el que tú haces consciente a la persona que está en el muro de los lamentos otra vez, en ese momento puede levantar la mirada y ver las miles de posibilidades. Como yo les digo, tú puedes salir de esta clínica en este momento, irte a meter a tu cama, encerrarte, cerrar las cortinas y llorar por días, porque pobre de ti. O puedes salir de esta clínica en este momento y te vas a una tienda, te vas a la izquierda, te vas a la derecha, te vas a una clase de música que siempre quisiste tomar, te vas a una librería a escoger un libro que te gustaría, te vas a patinar, te vas a nadar, te vas a visitar a una abuela. ¿Qué vas a hacer? Y eso es lo que pierde el culpable, y eso es lo que pierde el sufriente. La vista. Claro. Son ciegos a las miles de opciones que hay. Y lo que pasa es que cuando vivimos en la culpa es como que apacháramos play y solamente se repite la misma escena, una y otra y otra y otra vez, hasta que viene un loquito, porque aquí es al revés, el loco es el que dice,
esta escena ya me la puedo, ya me aburrí, yo ya no quiero vivir así. Y va y busca terapia. Y llega a la casa y les dice, miren, no se han aburrido de vivir así. Y los demás parece que no se han aburrido de vivir así. Entonces hay un alguien que despierta y reacciona y les ofrece opciones. Y les dice, miren, esto es aburridísimo, no nos ha llevado a ningún lado por generaciones, ¿qué tal si hacemos cambios? Y ese es el loco, ese es el distinto. Muy bien. Ahora, veía por aquí algunas características también comunes de cuando nos entra el sentimiento de culpa, como cómo podría reflejarse. Y esto me dejó más con la boca abierta todavía. Por ejemplo, dice comportarse de manera agresiva, insultar, destruir una relación a partir del comportamiento, dañar físicamente, abandonar incluso una relación, hacer daño psicológico, por no lograr que los demás esperen de uno. Y una característica que creo que nos puede haber pasado a todos, comer demasiado. O sea, son como formas de manifestar a veces la culpa, caras se podría decir, porque no todos nos vamos a poner a pelearnos como Dagmar y yo, que somos peleoneras. No toda la gente manifiesta su culpa igual, ¿verdad? Sí, hombre, o sea, hay gente tan alegre, claro, que es pelear, pero un par de palabritas solo para sacar todo lo que uno lleva dentro. Pero sí, fíjate que yo sí me he enterado que la gente no pelea. No todas son como nosotras, no. Muchas veces solo dicen, es que estaba tan enojada que ya ni comí. Y yo, pero ¿por qué no comiste? Porque esa es su forma. Es que estaba muy enojada. Y es que estaba tan enojada que no le dije nada. Ajá. Y ahí está el error. Cuando yo estoy enojada, tengo que expulsarlo afuera de mí. Porque si me lo trago, es como que me trago el veneno y me destruyo. Claro. Y eso es bien importante. O sea, que encontremos nuestra forma, se podría decir, en la que hemos quizás por mucho tiempo canalizado nuestra culpa, y que la revisemos para ver qué tanto, porque ahí es donde se vuelve la piedra en la mochila. O sea, qué tan ineficientes, claro, o eficientes hemos sido. Imagínese llegar a los grados de, por culpa abandono una relación. Sí, por miedo a sentir, por miedo a que tal vez no lo merezco. ¿Cuántas veces hemos escuchado, es que yo no se lo pido a Dios porque Dios no me lo va a dar, porque yo no me lo merezco? Es que Dios no tiene oídos para alguien tan pequeño y tan torpe como yo. Eso es muy, muy, muy dañino, porque uno de los principios básicos de la vida es la abundancia. Y la abundancia la podemos ver en donde sea. Dejen por ahí alguna plantita y esta en pocos días se desarrolla con mucha abundancia. Dejen por ahí una miga de pan y la abundancia de hormigas van a llegar. La abundancia es característica de una vida plena, de una vida feliz, y todos venimos aquí a ser felices y todos merecemos lo mejor de lo mejor. Pero para llegar ahí, primero tengo que dejarme de hacer este daño, como lo que nos estabas compartiendo, ¿verdad? Debo dejarme de comportar de forma agresiva, porque si yo me porto de forma agresiva, adivinen qué, las personas que me rodean van a ser agresivas hacia mí. Si yo insulto, las personas que me rodean se van a sentir en la confianza de insultarme y de insultar. Las personas que dicen muchísimas malas palabras, que se expresan de maneras patanas, le dan la confianza al de a la par a referirse a ellas de la misma forma. Y a veces pasa que hay gente abusiva, hay gente salida, hay gente pasada, que viene alguien y los pone en su lugar y se ofenden y se sienten adoloridos. Y ellos son así. Ajá. Todo el tiempo. Entonces uno dice, no entendí. Si se supone que eres abusivo y se supone que vives así y te sientes cómodo de esta forma, ¿por qué cuando yo te lo devolví no te sentiste igual? Entonces ahí es en donde comprendemos
que estos sentimientos no son nuestros, no nos pertenecen y tenemos el derecho y la obligación de quitárnoslos y desecharlos, porque no son verdaderos, sino porque nos duelen. Claro, y mira, aquí me llama mucho la atención otra cosa que también nos lo pone usted en el contenido, que es también sentir culpa por estar bien, por estar feliz, por estar realizándose, Sí. Pero nos entra la culpa porque otras personas no. Y esto lo vemos muchísimo. A veces hay gente que ha tenido pues la oportunidad de formar una familia y todas las amigas están mal amorosamente, pero ella encontró uno que es el 1 en 1,000,000 y está feliz. Entra la culpa. O la gente que dice, mira, nosotros todos sanos, viajando, ahorita terminan los niños las clases y nos vamos a ir a Disney y cosas así, y alguien de la familia no está en esta posición en este momento, están pasando por una enfermedad, por una pérdida, por una situación económica dura, que son cosas de la vida, parte a veces de la vida y diferentes experiencias que algunas personas viven, pero que nos entra a nosotros la culpa de por qué yo sí puedo, yo tengo la oportunidad y otra persona no. Y yo esa es otra pregunta que hacía en las conferencias, así como dice Judith, peleonera. Yo peleaba por esta pregunta y decía, pero ¿por qué? ¿Por qué sufren? ¿Por qué sufrimos cuando yo estoy feliz? ¿Por qué esa sensación clásica de, es que ahorita que todo está bien en mi vida, de plano se va a arruinar? Es que ahorita que gané las clases y todo me salió bien, algo se me va a arruinar, algo me tiene que salir mal, Dagmar, va a ver, es que esto no se queda así, Dagmar, va a ver, me llega a decir a mí a la clínica. Claro, y es complicado porque también esta es otra culpa que nos acompaña mucho, porque no nos deja entonces vivir el aquí y el ahora ni realizarnos en esta oportunidad en la que todo está bien. Porque no siempre va a ser así la vida, o sea, la vida tiene estaciones, tiene ciclos, hay etapas un poquito más complicadas, pero si en este momento estamos bien, pensando en que deberíamos de estar mal, o pensando en pobrecita Dagmar, ella no le va tan bien como a mí, pero bueno, sí. Entonces ya no viví mi aquí y ahora y ya no viví bien. Y es que esa era mi pregunta, yo les decía, porque obviamente yo también fui criada en esta cultura y yo también he tenido que ir rompiendo con estos paradigmas y rompiendo con estas creencias y he tenido que sacar de mi mochila las piedras que habían gigantes y por supuesto que hay todavía. Pero ¿por qué unas personas estamos bien y otras personas estamos mal? O en el momento en el que yo estoy mal y otros están bien. Pero un día le decía a alguien, yo ahora que tengo el regalo de la carrera de psicología, que acompaño a personas, que estudio, que gracias a la carrera que tengo, yo ayudo a personas a vivir mejor y a estar mejor. Claro, y sabe algo que es bien importante de esto, que usted también me decía ahorita y me hacía la reflexión. Siempre nos quedamos en la parte negativa de las cosas, pero también la culpa podría tener, Dagmar, algo positivo, ¿verdad? Algo, pero fíjense bien cómo lo va a explicar en este momento. No para agarrarlo de nuestro cumpleaños y de feria y de todos los días, sino en diferentes situaciones. A uno se le van las palabras, se pasa de la raya, está teniendo un mal día y hoy vengo y remato con Dagmar por la confianza que le tengo. Uh-huh. Pero como usted dice, ya llegó en la noche, ya llego a mi cama, ya me entra la conciencia y digo, ahí sí con razón, sí me pasé un poco hoy con lo que le dije a Dagmar, uh-huh. Porque no era con ella la pelea, yo estaba peleando con otra cosa, pero como ella se me puso enfrente y yo estaba descontrolada, me descontrolé y le dije. Ahí viene un sentimiento de culpa que si nos acompaña la razón y la lógica, uh-huh. Puede ser muy valioso, porque yo el otro día me levanto, la llamo por teléfono, le explico,
no me justifico, pero le explico, le ofrezco una disculpa y la relación se restablece. Exacto. No sé si me logro dar a Sí. entender, porque si no, solo me quedo con el sentimiento de culpa, siempre me paso, siempre pierdo a mis amigas por bocona, por impulsiva, pero no la llamo, no hago todo lo que tengo que hacer, solo es culpa. O sea, la culpa es beneficiosa cuando me ayuda a tomar conciencia de que tengo que calmarme un poquito más, que tengo que quizás bajarle intensidad a mis emociones cuando estoy enojada, porque siempre digo cosas que no tengo que decir. O sea, en ese sentido nos puede ayudar la culpa. Es cuando es adaptativa. Esa es la culpa que nos ayuda a ser personas socialmente acertadas. Pero tú tienes razón. Como les decía, hay una parte en la que nos enseñaron, cuando hay una culpa dañina, cuando hay padres que se van de los dos extremos, porque creo que es importante recordar esas dos partes. El extremo de padres muy punitivos, muy castigadores, muy criticones, y en el otro extremo los padres que son demasiado consentidores. Las dos cosas me llevan a mí a encerrarme en la vergüenza, a encerrarme en la culpa y a vivir adentro de mí un infierno y un caos, y a inventarme y a creer y a enfermarme, a hacerme daño y a hacer daño. Por el contrario, la opción que Judith nos da es la opción natural y saludable, en la cual yo, por medio de la culpa sana, de la culpa edificante, me encuentro a mí misma en la vergüenza de decir, ay, sí me pasé. Sí estaba enojada y creo que mi enojo era con otra persona y lo tiré contra Judith. No era justo. Entonces, ahí es en donde yo repaso mi actuar, repaso mis palabras, tomo el valor, ordeno mis ideas y llego con la persona y le digo, mira, realmente ayer yo estaba molesta por otra cosa, siento que tú te me atravesaste y a ti te descargué mi enojo, 1000 disculpas. Y en ese momento ya no es mi responsabilidad si la otra persona lo recibe o no, porque ahí hay dos opciones, la opción de que tú digas, no lo recibo y creo que me debes mucho y estoy furiosa y te voy a dejar de hablar. Y ahí es en donde esa persona gana poder sobre el otro, porque se enganchan y se hacen dueños uno del otro y se esclavizan uno al otro, y ya no soy libre porque es que fíjate que no quiere venir Judith a las reuniones del grupo porque está enojada conmigo, entonces es culpa mía, entonces yo voy a dejar de venir a las reuniones para que ella pueda venir. Y ya nos hicimos daño. Ya se volvió un gran lío. Y entonces ya la otra aprovecha a decir, sí, yo siempre supe de Judith no sé qué, o yo siempre supe de Dagmar no sé qué. Y se va volviendo esto como espuma de peleas, de líos, de problemas. En cambio, cuando vengo y llego y digo, me disculpo por lo de ayer, y la otra persona me dice, sí, te he notado enojada en los últimos días y sabía que era por eso, pero de todas maneras, gracias por venirme a hablar. En ese momento se acaba y termina. Pero te das cuenta cómo la culpa es esta posición privilegiada en la que a través del dolor y a través de la amenaza tengo poder sobre ti. Y eso en mi baja autoestima y en mi miedo de mí mismo o mí misma me hace sentir poderoso y me hace sentir que domino algo, porque obviamente adentro de mí me siento infeliz o me siento incapaz. Muy bien. Vamos a seguir con otras recomendaciones bien importantes antes de dar paso a algunas de sus consultas, pero nos vamos a ir rapidísimo a la pausa. Por favor, quédese en sintonía. Les recuerdo, tenemos contenido. Envíen la palabra contenido al 5025. Inicia un espacio publicitario. Ya volvemos con más del programa Carolina, la mujer de hoy.
por Globo. Tus recuerdos, tu música. Para recibir las recomendaciones de este tema, envía la palabra contenido al 5025. Estamos de regreso hoy platicando con la licenciada Dagmar Polasek sobre el tema Viviendo sin culpas. Tenemos unas recomendaciones antes de pasar a la ronda de preguntas y respuestas que nos pueden servir para que nos queden como herramientas, Dagmar. Sí, la primera sugerencia es disculparse. A veces una disculpa sincera es de mucho alivio. Y yo a esa le agregaría pronta. Esto de que si yo te ofendí hoy, te pido perdón hoy. Si hoy nos peleamos, hoy te pido disculpas. En caliente. No lo dejemos enfriar. Eso es algo muy importante. La segunda es la técnica de retribución. Esta la usamos mucho en psicología, la usamos mucho en la clínica, en que examinamos las situaciones que llevaron a que la culpa se construyera y las atribuimos lógicamente a cada persona. Esto quiere decir que cuando vienen los pacientes a la clínica, generalmente son las primeras personas que se han dado cuenta de que las cosas están incómodas en casa y que hay que hacer algo para cambiarlas. Entonces, lo que hacemos con esta persona es que me lleva el saco de culpa de la abuelita, de la mamá, de él, de ella, como que si fuera propio. Entonces, una de las técnicas que hacemos es la técnica de reatribución, en la que tomamos este pedazo de culpa, si lo ves, no tiene nada que ver contigo porque esta es responsabilidad de tu papá, ¡pam!, para allá. Este pedazo de culpa no tiene nada que ver contigo porque si ves es responsabilidad de tu esposo. Este pedazo de culpa. Y entonces así, cuando llegamos a la culpa de la persona, ya es una culpa lógica, manejable, comprensible y la puede atender. La otra es eliminar las fuentes de tu culpa o aceptar tu comportamiento. Esto es básicamente hacerte responsable de ti mismo. Si te culpas que siempre llegas tarde porque eres un desastre, acepta que no sabes manejar el reloj, acepta que no lo has aprendido a hacer, hazte responsable y entonces corrige tu conducta del reloj, corrige tu conducta de la puntualidad, toma la decisión. La cuarta es no busques la aprobación externa, pero sí la interna. Muchas veces lo que ocurre es que tenemos la creencia de que la única forma en que vamos a ser felices es si hacemos lo que todas las personas que nos quieren que hagamos. Y esto solamente nos aleja de nuestra felicidad. Entonces, te invito a que busques la aprobación de ti mismo, de tu interior, en esas cosas en las que te sientes libre, en las que te sientes esperanzado, en las que te sientes feliz, que te hacen ilusión. Esas cosas, aunque a tu mamá no le guste que te tires de paracaídas y para ti es importantísimo, hazlo. Aunque a tu pareja no le parezca que estés estudiando una carrera, para ti es importantísimo, hazlo. Eso es el no buscar la aprobación externa, sino que la interna. Claro. Básicamente es hacer lo que quieres sin hacer daño a los demás. Daño real, porque por supuesto que la manipulación y la culpa dicen que tú hiciste daño, pero eso no es cierto. Claro, y siempre llamarnos a la lógica y decir esta culpa en este momento es real, en serio, es todo esto que me estoy diciendo cierto, le hice daño a alguien en este momento, sí, o también está pasando solo en mi mente y ya estoy otra vez yo lastimándome, hiriéndome nuevamente por las cosas internas que yo tengo, pero que no está pasando en el mundo real.
y solo yo me estoy sintiendo así. Entonces, como siempre estarnos llamando nuevamente a la conciencia, decir, no es cierto, esto no está pasando. Yo pienso que se dio así, pero ahora que pregunto y hablo con la gente no está ni enterada. Sí, muchas veces llevamos un calvario adentro nuestro y afuera nuestro nadie se dio cuenta. Entonces hay que estar como checando constantemente, porque es un ejercicio, sobre todo si tenemos muchos años manejándonos de una manera, pensamos que es real. Entonces es un proceso. Es un proceso, y tenemos también que ser pacientes. Si hemos decidido cambiar nuestros hábitos, si hemos decidido romper con culpa, sepamos que se nos crió así y vamos a avanzar y retroceder, avanzar y caernos, avanzar y volvernos a equivocar, pero eventualmente logramos atravesar esa pared y eventualmente logramos escapar y ser libres y ser autorrealizados y felices. Muy bien, vámonos con consultas, ¿le parece? Iniciamos con Claribel. Dice, muy buenas tardes. Ustedes han estado hablando de las personas que se sienten culpables, pero también hay gente que no sé por qué, pero por ejemplo te critican, hablan mal de ti, pero cuando te las vuelves a encontrar en la calle, en vez de que uno esté enojado y lastimado, son ellas las que están enojadas con uno. A mí me pasa con una persona, me insultó hasta más no poder, no le dije nada, se puso a gritarme del otro lado de la casa, pero me dolió muchísimo. Aún así, yo no he dejado de saludarla. Al principio medio me saludaba o medio me respondía. Hoy en día ya van un poquito mejor las cosas, pero porque yo he puesto mucho de mi parte, porque no me gusta estar en problemas. He orado mucho para que Dios nos dé la paz. Lamentablemente no es la primera vez que pasan estos enojos de ella, pero la que dice las cosas es ella y ella misma es la que se enoja. ¿Qué me recomienda? Porque la última vez lo escucharon todos mis hijos y ha sido bien difícil. Esta es la convivencia precisamente con una persona que se crió con culpa y que se crió con una autocrítica. Parece que la persona que nos escribe realmente no se quiere meter en líos, pero a veces la pasividad también es una decisión que puede ser negativa. En ocasiones debemos de tomar decisiones. Si viven juntas por alguna razón y esta unión de casa ya no trae beneficios, a lo mejor sería valioso considerar una separación de casa, vivir en lugares separados, porque está bien que no se meta en el lío, está bien que no le ponga más leña al fuego, pero no está bien permitir un abuso tras otro haciendo como que nada pasa. Esto requiere de acción y requiere de fuerza, determinación y tomar la decisión de irse. Muy bien. Otra consulta dice... O poner límites, perdón. Muy bien. Otra consulta dice, mi esposo no se queda con nada. Él dice todo cuando está molesto y dice las cosas tal y cual las siente, sin ningún filtro. No le importa si lastima a alguien. Cuando alega, por ejemplo, dice, nunca puedo decir nada en esta casa, ya nada puedo hacer o decir. Y la verdad es que yo no lo entiendo, pues él siempre dice de todo y mucho más. La que se queda callada y después me entran muchísimas ganas de llorar soy yo. ¿Qué me recomienda? Es un poco parecida a la situación anterior. Lo que hace falta son límites, y los límites se establecen claramente. Se le dice a la persona, esto no te lo voy a tolerar, esto a mí me lastima, tus palabras me hacen daño, tu conducta me duele, por lo tanto en este momento exijo respeto y me voy a retirar hasta que tú pienses y te calmes. Algo parecido a como se trata a un niño pequeño cuando está en berrinche. Estas personas son niños pequeños metidos en un cuerpo de grandes haciendo berrinches. Muy bien.
Muy bien, vámonos con otra consulta de esta mamá. Este es otro caso. Dice por aquí, yo soy madre soltera, cuidé muchísimo a mi hijo en todo momento, pero creo que lo volví débil, mentiroso y chantajista. Actualmente estoy sufriendo porque ahora me culpa de no haberlo criado bien. Él tiene 25 años, curiosamente es psicólogo clínico. Trabajó hace un tiempo en un banco, pero renunció. En cualquier otro trabajo donde tiene la oportunidad de entrar, le pasan la prueba del polígrafo, pero sale mal porque algunas preguntas van dirigidas hacia cosas de familia o de su madre, y como él siempre me ha mentido, lo detecta el polígrafo y no entra. Hemos estado en mucho conflicto. He decidido orar mucho porque reine la paz entre nosotros, porque solo nos tenemos el uno al otro. Así que ya no le sugiero más, no opino, no digo, solo escucho cuando me cuenta algo, cuando él quiere contarme. Estoy más tranquila. ¿Alguna sugerencia para continuar con esta situación? Se le agradecería, ya que los dos estamos escuchando el programa. Es importante que pongan límites y que se guarde el respeto. A veces esa es una de las características de los estudiantes de psicología, como tenemos la ventaja sobre otros de tener acceso a esta información, y a través de la carrera de psicología nos debemos transformar a nosotros mismos y debemos de ser repasados por una sanación interior. Muchas veces encontramos en el camino que papá o mamá nos hicieron daño, y hay un periodo en el que toda persona que estamos trabajando en nosotros sentimos enojo y rabia contra las personas que nos criaron. Pero eso debe de ser trabajado en terapia. Su hijo necesita ir a terapia, sanar sus enojos hacia usted, encontrar que usted como madre hizo lo mejor que podía con las herramientas que podía, y él debe de llegar a la gratitud y al reconocimiento. Una de las recomendaciones que se hacen es que si está viviendo bajo su techo y no aporta dinero porque por mentiroso no trabaja, debe de ser sacado de la casa si él no va a aportar. Porque a veces es necesario que se separen, que cada quien sane, vivan sus vidas independientemente, sin pelearse, sin separarse, solamente que él sepa de lo que se trató criarlo como madre soltera, al él salir afuera y hacer el esfuerzo de trabajar y hacerse de su propio dinero, y él se está topando con él mismo, no con ella, no con papá. Él se está topando con que él miente, y con que hoy en día en las empresas no quieren a personas que están haciendo las cosas a medias. Y como decíamos hace un rato, esto no es un castigo de la vida, esto no es una gana de hacernos daño, esta es una oportunidad de que ustedes como madre e hijo sanen las heridas, desarrollen juntos, se den las gracias y crezcan como individuos y como grupo familiar. Muy bien. Otra consulta dice: muchísimas gracias por el programa. Les cuento mi caso. A los 18 años tomé la decisión de abortar a mi hijo a las 7 semanas. Era fruto del amor de mi vida, pero él tenía que irse al extranjero a trabajar, pues había luchado mucho por esa gran oportunidad, y yo no quise retenerlo a mi lado solo por estar embarazada. Y además él me había dicho que él no quería hijos todavía. Pasado 2 años, él se casó con otra, y desde entonces jamás volví a ser feliz ni a amar profundamente, a pesar de que luego me casé y ahora ya tengo 50 años. Me he quedado al lado de mi esposo a pesar que jamás lo amé, porque me siento culpable por haber matado a mi primer hijo y por otras cosas. ¿Qué me dice? Muchísimas gracias por el programa. Siento muchísimo las elecciones que tuvo que tomar.
son decisiones que muchísimas mujeres hacen en situaciones que se considera necesario. En serio siento mucho su dolor y sus experiencias de vida, pero alguna parte suya quedó por allá con el niño abortado, otra parte suya quedó con el amor pasado, y como diría Arjona, ¿quién quedó contigo? ¿Quién está con ese corazón que late, que vibra y que está viva? Yo le recomendaría ir a psicoterapia y trabajar en esos eventos de culpa, y la felicito que hoy los pudo identificar, porque este es un gran regalo, es una buena oportunidad para sanar y darse el derecho de ser feliz, porque tiene todo el derecho de ser feliz y de disfrutar su vida. Y como en la familia anterior, darle las gracias a su esposo por estar ahí, darle las gracias a la vida por darle una segunda oportunidad de amar y tener una relación de pareja, a lo mejor y se logran enamorar, a lo mejor vienen cosas lindas gracias a que hoy encontró que esto se puede trabajar y se puede sanar. Muy bien. Otra consulta dice: muy buenas tardes, qué hermoso está el programa. Mi consulta es: yo tuve un bebé con una persona, pero por muchos problemas que tuvimos nos tuvimos que separar con la pareja. Él siempre me echa la culpa de sus problemas y me echa la culpa a mí porque no pudimos continuar nuestra relación a distancia. Él viene a ver a sus hijos, pero él dice que yo tengo la culpa de que no seamos una familia feliz. Yo ya le he dicho que asuma también las consecuencias de sus actos, pero me siento desesperada porque por cualquier cosa que hago para él está mal, y de todo tengo yo la culpa. Yo soy absolutamente culpable de todo. No sé qué hacer. Me gustaría saber si tengo que alejarme de él definitivamente y que solo mantenga su relación con su hijo, o hay alguna otra manera en la que yo lo pueda ayudar. ¿Qué le decimos aquí a nuestra amiga? Sí, son situaciones de vida sumamente dolorosas las que nos comparten. Muchísimas gracias por abrir su corazón con nosotros. Siento mucho estas experiencias, pero sí, como decíamos con las personas anteriores, la famosa palabra límites. Si no saben lo que son los límites, si no saben cómo se aplican, hoy en día hay tutoriales en internet, hay muchísima información acerca de lo que son los límites, para qué sirven, cómo se aplican, porque dentro de la mala crianza que nos dieron a todos, y no culpemos solo a los papás, también a los abuelos y a los bisabuelos, nadie nos enseñó a darnos, a respetar y a poner límites. Esta persona, por la razón que sea, ustedes decidieron separarse y los dos tienen derecho a seguir adelante, ser libres y ser felices. Yo sí les recomendaría separarse de él, dejarle de hablar y que él solamente tenga contacto con su hijo, porque cada quien elegimos nuestro destino, cada quien elegimos nuestras conductas, pensamientos, acciones, y de mí depende lo que vivo. No es usted la culpable de lo que a él le pasa. Bien, la última, Victoria, dice por aquí: muy buenas tardes. Quisiera preguntarle a la licenciada, ¿por qué si yo me considero una persona amable, siempre me encuentro con personas con respuestas muy agresivas y incluso dañan a mis hijos? ¿Qué me puede decir? Hay una metáfora que me gusta mucho, que es de un perrito que se pierde en una feria. Y este perrito se perdió en una feria y se encontró con una cortina. La movió con la nariz y cuando entró se dio el susto de su vida, porque frente a él habían 1000 perritos viéndolo con la misma cara de susto que él tenía. Su primera reacción fue gruñirles, y la casualidad fue que los 1000 perritos le empezaron a gruñir. Se asustó mucho y se puso a llorar.
Y casualmente cuando él lloró, los 1000 perritos lloraron con él. Y en eso como que dijo, bueno, tal vez no estoy en peligro. Y vio a los perritos con atención y ellos lo veían con atención. Después de un rato, decidió mover la cola y los 1000 perritos le movieron la cola. Él no sabía que estaba en el salón de los espejos y contra quien había estado peleando era consigo mismo. No es casualidad lo que nos ocurre y es una oportunidad y es un regalo entender, si a mí me ofenden, si a mí me insultan y supuestamente no hice nada, algo hice. Porque yo sí tengo el contacto con personas ofensivas, con personas groseras, pero en el momento en el que saben que yo me amo, que yo me respeto y que yo no estoy ofendiéndoles, bajan la guardia y me respetan. Uno inconscientemente le transmite a las personas quién es, quién soy y qué espero de ti hacia mí y qué no te voy a permitir hacia mí. Entonces, si los otros se comportan de alguna forma, son espejos nuestros y son una mirada para sanar. Ahí está, con esa reflexión vamos a finalizar el programa. Dagmar, yo le agradezco siempre muchísimo que nos venga a orientar aquí al programa y que siempre nos traiga pues herramientas que nos sirven muchísimo. Para contactarse con la licenciada Dagmar Polasek pueden visitar su página en Facebook y darle like. La encuentran como Dagmar Polasek, psicóloga clínica. Ahí la etiquetamos en nuestro estado para que les sea más fácil buscarla, y si no, también les dejo los teléfonos de la clínica. Ahí gentilmente los van a atender en algún momento, ¿verdad? 2385-7601 y 2385-7602 para poder ahí ver alguna posibilidad de alguna cita y platicar ya profundamente de cada caso, ¿verdad? Porque aquí es una pincelada. Eso. Muchísimas gracias, Dagmar, por acompañarnos. Gracias, Judith, y gracias a todos en casa. Ser feliz es una elección. Estar presentes aquí y ahora. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Despertando hacia el poder.